Mi nombre es Rodolfo, algunos ya me conocen, otros no. Humildemente argentino, para los que no lo saben. Menos mal que sí. Humildemente, por supuesto. Dios sabe que la República Argentina es uno de los países más humildes del mundo. Y de ahí salimos nosotros, por la misericordia de Dios. Y Dios me honra esta tarde estar con ustedes bajo el propósito y el deseo de acotar más avisos a lo que ha dado ya nuestro hermano. Porque he visto que no ha dado los avisos de los hombres. Los hombres existimos. Benditas mujeres que van ahí al retiro. Pero los hombres también tenemos actividades, aleluya. Y mis hijas me criticaban. Porque dice, yo papá, cuando dicen reunión de hombres, la única foto que veo es comida. Siempre comida. No, es que es una casualidad, que hay hermanos generosos. Pero esta primera convocatoria del año a nivel nacional va a ser de ayuno y oración el sábado 6 de abril. Para eso vine acá, para recordarle. El sábado 6 de abril estamos en ayuno y oración, todo el país, los hombres. Por 3R, reconciliación, renovación y restauración de la vida de los hombres. Dios necesita, y Dios no es machista, Dios necesita de hombres que digan, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Y en ese propósito Dios me ha honrado en España para trabajar con los hombres y poder animarles a buscar el propósito de Dios. Y aquí la hermana me robó la mitad del mensaje. La conquista. Gracias porque nos conquistaron. Este año en el Ministerio de Hombres trabajaremos sobre la conquista. Cómo conquistar el corazón de Dios, cómo conquistar a nuestra esposa, sí, a veces decimos, yo tengo 33 años de casado, me olvidé de presentarme, 4 preciosos hijos, una nieta que es lo más maravillosa. Y después de 33 años me he dado cuenta que tengo que reconquistar a mi esposa. ¿Se da cuenta usted? Y Dios me tocó el corazón este año, y hablando con la Comisión Nacional de Hombres, es el año de la conquista. Hay 2 generaciones que marcan la historia del pueblo de Dios. La generación de Moisés, la generación que recibía el maná del cielo y que esperaba todo de Dios, y la generación de Josué. La generación que conquista, la generación que busca las promesas de Dios, la generación que está tratando de alcanzar, de cumplir con el propósito de Dios, como decía nuestra hermana. Y yo quiero decirte algo que hubo muchos años atrás, cuando en mi vida hubo un bajón muy grande, una situación muy difícil, personal, familiar en mi vida. Tal es así, yo lo voy a hacer sincero. Tuve que dejar mi iglesia de Móstoles para ir a otra iglesia, por esa situación personal. Y allí alejado, parecía que estaba en el ostracismo, vino un siervo de Dios. Y me dijo, Dios cumplirá su propósito en ti. ¡Wow! Y vio cuando uno está más abajo del sótano, cuando ya no tiene ánimo ni siquiera para caminar ni comer. En ese entonces adelgacé unos 20 kilos. Fíjese qué animado que estoy ahora, que ya me pasé, ya recuperé los 20 y 20 más. Dios cumplirá su propósito. No te quepa la menor duda, Dios está trabajando para que tu vida, hombre o mujer, sea bendecida. Yo quiero invitarte a abrir tu Biblia en el libro de Efesios capítulo 5. Para los que tienen Biblia. Para los que no tienen Biblia, ¿sabe qué? Yo siempre les digo algo. ¿Qué hay que hacer con los que no tienen Biblia? No. Yo no comparto. ¿Sabe qué digo yo? ¿No tienes Biblia? Cómprate una. Tenemos plata para el café. Tenemos plata para el cine. Tenemos plata para pasear. Y aún a veces nos damos el gusto de ir a comer a un restaurante que nos sirvan y de honrar a nuestra esposa para que no laven los platos, que los lave el camarero. Pero no tenemos plata para comprar una Biblia. No, yo la tengo en el móvil. Sí, yo también la tengo acá.
pero a mí me gusta acá. Amén. Este es un mensaje que Dios me dio muchos años atrás. No recuerdo si cuando Luis estaba al frente lo prediqué acá o no. Pero Dios me movió ayer. ¿Sabes cuál es el mensaje para Aranjuez? No lo tenía claro. Digo, Señor, necesito. Y Dios me llevó a una etapa de mi vida muy difícil, que este mensaje cambió mi dirección y me ubicó en el propósito de Dios. Vamos a dar lectura en nombre de Jesús, y la iglesia dice amén, amén, con autoridad. Y el diablo empieza a temblar y dice, Aranjuez me va a hacer la guerra. ¡Aleluya! Tenemos que trabajar para el reino de Dios, para robarle las almas, como decía este varón de Dios, discipular. Yo quiero robar almas. Amén. Por lo cual dice, mirá al que está a tu lado. Míralo. Aunque sea feo, pero míralo. Despiértate. Dile. Despiértate. Despiértate tú que duermes. No sabía, perdón. Despiértate. Y levántate de los muertos. Y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Y Dios me ha dado siempre un mensaje que permite visualizar lo que Dios quiere en este tiempo. Y la palabra de Dios, lo primero que dice es despertar. ¿A qué tengo que despertar? Porque vivimos involucrados en una situación, para algunos dicen crisis, otros dicen que el cambio de gobierno que se aproxima trae cierto resquemor, el trabajo ha menguado, la famosa crisis, o no, la famosa, puedo decir, dificultad de enero que teníamos todo para pasarlo, no fue tanto enero, fue marzo. Marzo ha sido un mes difícil, hablando humanamente, y vivimos esa presión que el mundo ejerce sobre nosotros. Y Pablo le dice a la iglesia de Efesios, despierta. ¿A qué tengo que despertar? Despertar a una realidad que no estamos viendo, porque la realidad que vemos hoy en día es falta de trabajo, falta de compromiso, falta de buscar la verdad de Dios. Y necesito despertar de un letargo, despertar de vivir siempre pensando ¿qué voy a hacer mañana? Cuando Dios me dijo que bástate mi gracia hoy, conforme con lo que tenemos hoy. Yo tengo que aprender a vivir en la misericordia de Dios, con una visión de futuro, sí, pero agradecido por lo que he vivido hoy. Y hay dos realidades que muchas veces no estamos o no nos damos cuenta que vivimos. Hay una realidad espiritual y hay una realidad material. El material no tengo que explicarlo porque yo toco a Roberto, acá está, es materia, cualquiera toco la madera, esto es materia. Pero nos olvidamos que en el reino que estamos no es un reino material, sino que es un reino espiritual que está elaborado en los lugares celestes. Y desconocemos que esa realidad espiritual es la que transforma todo nuestro ser, que hace que nuestra vida sea completamente diferente y que podamos sorprender al mundo que en una crisis, en una situación difícil, no dependemos de nuestras emociones, sino dependemos de Dios. En el mundo espiritual no hay crisis, en el banco de Dios no hay pérdidas. No hay falta de trabajo en el mundo espiritual. En el mundo material sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Por lo tanto dice, despiértate tú que duermes y levántate. Hay una mortandad espiritual que nos rodea y que nos olvida que Dios es todopoderoso.
omnipotente, omnisciente, omnipresente. En la realidad espiritual yo tengo la sanidad que en el mundo material no la he encontrado. En el mundo espiritual dice que tengo riquezas en gloria en Cristo Jesús. Escuchaba una añoranza, yo soy mucho de cotillar. ¡Oh, qué lindo monedero! Allá están haciendo esto. ¡Oh, qué lindo acá! Porque Cristo también está acá. Y Dios va a traer una visión de gloria. ¡Oh, qué lindo! No, Dios está contigo. Y Dios quiere elaborar algo grande contigo. Dice que Dios creó este mundo que se ve de lo que no se veía. Esto no existía y Dios dijo, sea. ¿Cómo trabajo en el mundo espiritual? Para que eso se haga realidad. Hubo un hombre de Dios muchos años atrás, cuando era joven, soltero y alegre, no, ahora también soy alegre, pero que me dijo, cuando tú anheles una esposa o un esposo, pídeselo a Dios. Buah, yo tengo que conquistar. Y me dice, en el mundo espiritual tú elaboras tu esposo o tu esposa para el día que Dios te la ponga enfrente, tú sepas, esa o ese es mi esposo. Medio como que no le creí, porque yo veo que somos incrédulos los varones. Pero después de algunas peripecias que pasé por allí y algunos desengaños amorosos, digo, voy a probar. Como yo soy feíto todavía, gordito, voy a hacer la prueba si es verdad lo que me dijo este hombre de Dios. Sí, vamos, tenemos que ser sinceros, ¿o no? A ver, yo no ando con cosas. Le voy a pedir una esposa bonita, primero. A ver si Dios puede. Guapetona, alegre, que sea... Le puse un montón de requisitos a Dios. Y pasaba el tiempo y no. Y mis hermanos, los dos, me cargaban. Te vas a quedar a peinar santo, te vas a quedar soltero. Me decían de todo. Y yo decía, no, si yo la tengo allá arriba en el mundo espiritual, solo falta que Dios me la baje. Hasta que un buen día llego a la casa de mi mecánico de coche. Y no salió mi mecánico. Salió su sobrina que había llegado de Chile. Y cuando ella abre la puerta, el Espíritu Santo me dice, esa es tu esposa. Y la miro de arriba, le digo, ¡wow! ¡Te pasaste, Dios! ¡Es demasiado para mí! ¡Wow! Ni siquiera le había dicho hola, hermano. Ni siquiera habíamos, como dicen, hay que conocerse. Nada. Pero el Espíritu Santo me dijo, es tu esposa. Hola, ¿qué tal? Sí, vengo al mecánico. Y de ahí fui mucho más seguido al mecánico de lo que iba antes. Y entré en un plan de conquista. Y el mecánico me decía, antes no venías tan seguido a visitar. Y dentro mío decía, yo no vengo a visitarte a vos. En el mundo espiritual se elabora. ¿Sabe? El mejor ejemplo del mundo espiritual es un arquitecto. El arquitecto, cuando va a edificar un edificio, no ve el terreno vacío, ve el edificio terminado. Cuando Dios comienza a trabajar en ti, no ve tus defectos ni mis defectos. Ve la obra terminada por Jesucristo en tu vida. Cuando estaba en la iglesia de Mostre años atrás, Dios me muestra una visión, porque la iglesia tenía muchos niveles de techo, de piso diferente, de pared. Y Señor, esta no es tu casa es otra. Y en mi mente yo empecé a imaginarme cómo sería la iglesia terminada. Pero yo no tenía dinero, ni mayor conocimiento que el de pintura, que soy pintor, y algunas chapucitas de yesero, por así decirlo. Pero en mi mente yo comencé a trabajar en el mundo espiritual.
Señor, me gustaría ver la iglesia así. ¿Qué permitió? Que cuando uno trabaja en el mundo espiritual, Dios comienza a hacer milagros. ¿Cuáles son tus imposibles hoy, mi hermano, mi hermana? ¿Cuáles son aquellos logros, deseos? Y esto comienza a trabajar en el mundo espiritual. Comienza a hacerte esa imagen para que tu mente permita a Dios obrar el milagro que necesita Aranjuez. Si tú no eres capaz de visualizar, el mejor ejemplo de Giesi con Eliseo, ¿qué pasó? Giesi temblaba porque veía la realidad material. Y yo le digo a esa realidad una realidad mentirosa. Giesi temblaba y Eliseo estaba tranquilo porque Eliseo veía la realidad espiritual de Dios. Y la respuesta del siervo de Dios: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y Giesi miraba y decía: somos dos, y ellos son más de 170 y tantos mil. Pero Giesi no veía que los ángeles de Jehová estaban con ellos. Amados en el Señor, Dios quiere despertarnos a su realidad espiritual. Quiere llevarnos a una dimensión de fe diferente, a una dimensión de fe conquistadora, que gana, que tira abajo muros, que abre mares, que comienza a hacer brotar agua de la roca. Qué imposible es que salga agua de la roca, pero a Dios no hay nada imposible. Esa es la dimensión de fe. Y ahí me lleva Dios al momento, uno de los momentos que estoy viviendo actualmente yo. Mi esposa está con cáncer. Hace más de un año que venimos en tratamiento y trabajando. Gracias, mi hermano. Si fuera Coca-Cola, mejor. Y digo, bueno, gracias. Diversos tratamientos los va superando porque tiene un ánimo estupendo. Un ánimo. La doctora está sorprendida, las enfermeras, el cirujano que la intervino, porque ella no está esperando en el hombre, está esperando en Dios. Y cuando en una pareja uno se enferma, los dos están enfermos. ¿Me entiende usted? Porque es parte de mí, es parte de mi vida. Y yo me sentía débil para predicar esta palabra. Ten ánimo. Para tener ánimo yo tengo que edificar el mundo espiritual. Entonces he tenido que volver a edificar en el mundo espiritual una vida sana de mi esposa, una vida de bendición, para que sea así. ¿Y dónde encuentro? Donde la palabra de Dios avala lo que estoy diciendo yo de una realidad mentirosa y una realidad verdadera. Vamos a 2 Corintios 4:18. No mirando con nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¡Wow! Lo que no se ve. El amor es eterno. Dios, que no lo veo, es eterno. La amistad verdadera es eterna. No mirando lo que ahora, ¿qué estoy pasando en este momento? Yo estoy pasando un momento difícil, humanamente hablando. En mi vida hay unas crisis. Yo no voy a decir que no. Yo he sufrido más que mi esposa. ¿Por qué? Porque ella es todo acción, ella es todo movimiento. Y ahora tiene que estar quieta. En el cerebro del hombre y de la mujer hay, por así decirlo, dijo alguien, un estudioso, como unas cajitas, ¿vio? Y cuando una mujer en esa cajita dice, no tengo nada que ponerme, no está diciendo lo que está diciendo.
Está diciendo, no tengo nada nuevo para ponerme. Tiene el closet, el ropero lleno de ropa, pero no tiene nada nuevo. Cuando un hombre dice, no tengo nada que ponerme, no está diciendo que no tiene ropa nueva, no tiene ropa limpia para ponerse. Son cosas diferentes. Y en esa cajita, una mujer es inconcebible cuando no tiene nada que hacer. Ella siempre tiene algo que hacer. Si no está limpiando, está cocinando, y si no está cocinando, está planchando, y si no está llevando... Siempre la mujer tiene algo para hacer. Pero en la cajita de la mente del hombre hay un receptáculo especial que no tienen las mujeres. ¿Qué estás haciendo, querido? Nada. Para una mujer es inconcebible que un hombre no tenga nada que hacer. Para nosotros sí. El nada es nada. Cuando una mujer no estoy haciendo nada, pero está limpiando, no puede parar porque la mujer está creada por Dios de esa manera. Pero nosotros sí tenemos. Entonces, hoy en día, mi esposa no puede hacer nada. Y dice, no sé. Tengo que contenerla. Porque el otro día, cuando fue a revisación, se le había abierto la herida porque quiso tender la ropa. Y yo le dije, no haga nada. Pero yo no puedo controlarla porque me voy a trabajar. Pero ella no puede con su genio. Y ya tuvimos una discusión y pudo comprender que no tiene que hacer nada por su propia salud. Por lo menos en estos 30 días. ¿Qué tiene que ver? Que a veces nos cuesta aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Me entiendes? Nos cuesta. Si en el mundo espiritual no tiene límites, el mundo material tiene límites. Estamos limitados. Pero yo trabajo en el mundo espiritual ilimitado. En que el texto para mí, uno de los textos más hermosos, todo, ¿lo puedo? En Cristo. No en mi fuerza, no en lo que yo sé, no en lo que me enseñaron, que bueno, no digo que sea, pero yo lo puedo en Cristo. Estaba en Buenos Aires hace 18, 19 años atrás. A ver, tengo una monedita. Gloria a Dios. Supóngase 50 céntimos de acá de Europa. Era todo mi capital en ese momento. No tenía más que esto en Buenos Aires, Argentina. Pero yo en mi mente viajaba con toda mi familia en un avión hacia Europa. Yo me vi viajando con toda mi familia. Cuando la lógica humana decía, el varón tiene que ir primero a abrir terreno, a trabajar, a alquilar y después traer a la familia. No, yo le creía a Dios, que Dios era un Dios de imposible, que Dios lo podía hacer, que Dios tenía recursos. Yo no tenía recursos, no tenía conocimiento, no tenía conocido. Pero papá Dios sí. Y yo le creía a Dios. Y me volví loco. Y le dije a mi esposa, nos vamos. Y mi esposa, que es una mujer de Dios, vamos. Porque para que hubiera una María, tuvo que haber un José. Que más allá de toda la habladuría que haría en ese momento, porque María estaba embarazada y era una deshonra para un hombre tomar a una mujer embarazada, porque iba a decir que él tuvo relaciones antes de tiempo. Él, como hombre de Dios, aceptó a María, porque el ángel le habló, aceptó a María y tenía una relación con Dios. ¿Me entiende usted? Y José le dijo, tenemos que ir para allá. Y María le dijo, sí, vamos para allá. El mundo espiritual es ese, hermano. El mundo donde no hay límites. Donde tú tienes que comenzar a manejarte. Muchas veces limitamos a Dios. Limitamos. Yo vengo de una iglesia ultra archi ortodoxa. Si el hombre que predica no tiene saco y corbata, no es de Dios. Todavía me queda eso.
Y yo lo amo a Roberto. Yo ahora hay días que me sacan los problemas y predico con libertad, pero hay días que no puedo, ¿me entiende usted? En esa iglesia, mujeres a la derecha, hombres a la izquierda. Mujeres pelo largo, hombres pelo corto. Mujeres con falda, hombres con pantalones. De esa clase veo yo. Y limitaban a Dios a la vestimenta, limitaban a Dios a costumbres y religiosidades. Y Dios me saca de ahí, me arranca de ahí. Pero esa religiosidad limitaba a Dios. No se podía ir a la universidad. ¿Por qué? Porque había mucho mundanalismo. Porque si eras arquitecto te ibas a ir al infierno. Entonces todo era juicio. Entonces tenías que quedarte pobre, tener una visión pobre, tener una visión de un Dios pequeño. Y Dios no tiene límites, pero nosotros muchas veces los limitamos. Por eso estoy hablando del mundo espiritual. En el mundo espiritual no hay límites. Hoy estamos aquí porque Dios quiere que estemos aquí. ¿Sabe usted? Usted está bendiciendo este hostal. Este hostal está siendo bendecido por la presencia de los hijos de Dios. La iglesia no es esto, la iglesia eres tú. Perdóneme, somos nosotros, no son las paredes. Y pondré mi espíritu en tu corazón. Y este hostal va a ser prosperado, bendecido, porque hay hijos de Dios acá. Ustedes no son bendecidos por el hostal, al contrario, ustedes están bendiciendo. Siempre lo cuento esto. Fíjate cuando tú entras a un lugar, a una tienda, o busca una tienda vacía y entra, prueba. Y se llena. Se llena. Sí, a mí me pasa así. Porque la bendición de Dios va contigo. Yo tengo 2 sobrinos que han llegado poco de Argentina, están casados. Y le digo, chicos, miren, me acompañan, porque son obedientes. Entramos a un lugar, a un bar, no hay nadie. A los 5 minutos se llena. La presencia de Dios trae bendición. Cuando yo empiezo a tener esa mentalidad, comienzo a comprender que soy un instrumento de la bendición de Dios para muchas personas. Y que yo no soy cualquier cosa, no, soy real sacerdocio. Pueblo adquirido por Dios. Nación santa. ¿Para qué? ¿Tiene un para qué? Lo que decía mi hermano Roberto. Anuncié las virtudes de aquel que os ha llamado. Mundo espiritual. Los que son espirituales entienden eso. Somos bendición. Vosotros sois la sal de la tierra. Ellos no han tenido la deferencia de alquilar o prestar. No. Ellos han sido bendecidos. Ustedes van a empezar a tener más afluencia de personas, van a tener más entrada. Va a llegar un momento, el dueño o la dueña de ese hostal que va a hablar con Roberto, no se vayan de aquí, porque la bendición, ellos lo van a ver, la bendición de Dios va a sobreabundar. Amados en el Señor, somos un pueblo adquirido por Dios, un pueblo que tiene una unción para renovar al mundo. Y puedo hablar mucho de tener ánimo, pero quiero hablar algunas cosas puntuales. Cuando un enfermo no tiene ánimo, se muere. Pero si tiene ánimo, su ánimo hace que la enfermedad retroceda. Y pude inyectar eso en mi esposa porque yo quiero serle sincero. La primera impresión de mi esposa cuando le dijeron cáncer fue de decaerse. Porque sus palabras me sacudieron y me hicieron llorar dentro mío. Y no lo hice frente a ella, pero dentro mío estaba llorando cuando dice, ¿para qué trabajar tanto si ahora me dicen esto? Porque ella ha sido una guerrera de trabajo, de esfuerzo, por sus hijos, por esto, por lo otro. Y cuando le dice, digo, no, nosotros somos hijos de Dios. Y Dios tiene la última palabra. Y Dios permitió que reaccionara ella. Y cambió el chip. Ya no entró en el dolor porque es angustioso cuando te dicen, tenés cáncer, una enfermedad terminal. Cambió el chip y cambió su mente y empezó a trabajar en otra dimensión
y su vida comenzó a reaccionar favorablemente. Todas las cosas malas que le dijeron que le iba a pasar en la quimio, no le pasó nada. La doctora decía, ¿y esto? No. ¿Qué te estoy poniendo?, decía la doctora. Porque no era la quimio lo que entraba, era la presencia del Espíritu de Dios. ¿Y esto dónde lo confirmo? En Proverbios 18:14. Ya es bíblico, tiene una base. Tú tienes que tener ánimo ante la enfermedad. No, me dijeron esto. Yo he visto sidosos sanos, yo he visto cancerosos, he visto úlceras crónicas, apendicitis agudas, sanadas así por Dios, porque le creímos a Dios y no al hombre. ¿Alguien me lo puede leer? Proverbio 18:14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? ¿Quién soportará a uno que no tiene ánimo? Nadie. Pero si tú tienes ánimo en el Señor, la cosa cambia. Mujeres, hay un ejemplo claro en la Biblia de una mujer con flujo de sangre. No dice si es el ciclo o no es el ciclo, dice simplemente flujo. Había gastado todo su dinero, y eso es catastrófico. Una mujer sin dinero se me cae, se me desanima, se me desalienta, y más enferma, más se desanima. Muchos años había estado con esto, y se mete por debajo, hace lo que tiene que hacer y toca a Jesús, porque había escuchado que Jesús podía sanarla. Vamos al ejemplo, Mateo 9:22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Acá hay algo fundamental. ¿Cuáles son las primeras palabras de Jesús hacia la mujer? Ten ánimo, hija. Ten ánimo. No le dijo sé sana, no le dijo sé libre. Dios tiene que trabajar en nuestra autoestima para que el milagro de Dios ocurra. Dios no puede sanar a un desanimado. Dios no puede dar bendiciones a uno que no cree que Dios puede hacerlo. Si hay algo que impide que la voluntad de Dios sea hecha realidad, es el desánimo. Le impedimos a Dios hacer lo que quiera hacer. Esa mujer estaba destruida. Esa mujer estaba... Ya para mí es una suposición. Esto es la Biblia según San Rodolfo, no está escrito. Quizás estaría a punto de suicidarse. Era su último recurso. Voy a tocar a Jesús y que sea lo que Dios quiera. Si quizás sea sana, médico, esto, gastó todo. Pero Jesús no la sanó inmediatamente. Le dijo: ten ánimo. Necesitamos ánimo. Necesitamos comprender que la bendición de Dios viene a través de nuestra buena disposición. Y dos ejemplos más, porque el tiempo es tirano, y más con un argentino que habla poco. ¿Cuántos les gusta tener amigos? A mí me encanta tener amigos, pero los amigos de... Perdón, no escuché. Mire, hay muchos amigos. Yo he ido, si hubieras venido 5 minutos antes, así me dicen, 5 minutos antes, te hubiera ayudado. Te hubiera dado los 200, los 500. ¿O no? ¿O no le ha pasado a usted? Sí, voy a caer para acá también. No, esos no son amigos. Yo doy gracias a Dios porque tengo amigos que siempre me han tendido la mano en momentos difíciles. Nunca me han abandonado y han creído en mí a través del tiempo. Resulta que había un grupo de amigos verdaderos.
Y en aquella época no es como en esta época. Yo quiero llevarlo a la época de Jesús. En la época de Jesús, ser paralítico era ser un ignorado total de la sociedad. No habían sillas de ruedas, no habían acceso para minusválidos, no había ascensores para minusválidos. Era todo. Si estabas paralítico, te morías paralítico. Y más un joven. ¿Qué pasa con un joven? Le gusta pasear, le gusta jugar al fútbol, ser argentino, qué sé yo. Le gusta de todo un poco. Y este chico paralítico tenía 4 amigos. Y los 4 amigos agarraban la soguita y se los llevaban a la cancha de fútbol, lo dejaban ahí. No podía jugar, pero por lo menos estaban con ellos. Ellos jugaban y se los llevaban a otro lado, al bar, a pasear. Siempre cargaban ellos con su amigo. Pero un día, estos 4 amigos escucharon de un tal Jesús Nazareno que había resucitado a un muerto, la hija de Jairo, que había sanado a un ciego llamado Bartimeo, que había hecho cosas increíbles. Si quizás Jesús pueda hacer algo con nuestro amigo. Y escucharon que en aquella ciudad estaba Jesús. La soguita, y vamos con nuestro amigo. Pero oh sorpresa, que cuando llegaron donde estaba Jesús, el lugar estaba abarrotado. Estaba a más no poder. No había forma de entrar, salvo una locura. Vamos al texto. Antes de leer el texto simplemente quiero decirle. Problema. Primer problema, mucha gente. Segundo problema, no había acceso hacia Jesús. Tercer problema, ¿qué hacemos? Porque los amigos buscan soluciones, no buscan problemas. La única manera, dijeron entre los 4, para que Jesús lo viera era romper el techo. ¡Wow! Eso sí que es una decisión valiente. ¿Cuántos techos hay en tu vida que hay que romper y que no has roto todavía? Y sacaron cuenta. Agarraron la calculadora de aquel tiempo y a ver, contratar a un albañil, pagarle para que repare ese techo, llamar a Luis y Fernando porque vengan con su equipo de trabajo, materiales, y sacaron las cuentas y dijeron 500 euros sale todo, ¿lo tenemos? Y empezaron, y cada uno puso, están los 500, vamos, rompemos el techo y lo bajamos a la presencia. Ahora sí, 9.2, que me lo lea alguien, por favor. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pongámonos otra vez en situación. 500 euros. Rompimos un techo. Creyendo que Jesús lo va a sanar. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús? Ten ánimo. Tus pecados. Jesús necesita trabajar en tu ánimo, hermano. Necesita que tú comiences a tener una visión de lo que Dios necesita para cumplir su propósito en tu vida. Comienza a visualizar en tu mente, Señor, me gustaría una iglesia como Monedero, o más grande que Monedero. Dios tiene en sus almacenes, en los lugares celestiales, lo que tú quieras. A mí el Señor me concedió viajar calculo 5 o 6 meses de que yo le pedí, sin dinero, viajar a Europa con toda mi familia. Él me proveyó, porque yo lo elaboré. Pero en el mundo espiritual las cosas son así. Cuando tiende a bajar del mundo espiritual al mundo material, tarda. Porque acá los tiempos son diferentes. Dicen los grandes teólogos de la palabra de Dios que creen, esto es una creencia, no es mía que creen que en el Edén, cuando alguien tomaba un fruto de un árbol, inmediatamente salía el otro.
No había que esperar tiempo. ¿Qué fue lo que produjo el atraso para que un fruto diera su fruto, por así decirlo, volviendo a repetir? El pecado. El pecado ralentizó, esa es la palabra, me salió, lo puso lento. Eso era el mundo espiritual, el Edén, y Dios tuvo que sacar el Edén, porque el hombre quebró ese mundo espiritual al pecar. El pecado nos separó de Dios, nos alejó y hizo que los tiempos ahora fueran diferentes para nosotros. Amén. Estaban ahí. La decepción de los amigos, no me olvido. ¿Cómo estarías tú si rompiste un techo, hiciste lo que hiciste y Jesús, ten ánimo? Jesús no miró la fe de ellos, sí, miró la fe de ellos, pero miró fundamentalmente el que estaba en la cama. Imagínate un joven que nunca fue a jugar a la pelota, que nunca fue a pasear, que nunca por sus propios medios hizo algo. Era paralítico. Su autoestima estaba en el tercer sótano. Dios necesitaba inyectar ánimo, aliento, para que la obra de Dios fuera completa. Y Jesús no se queda ahí, por supuesto que no, porque Jesús no es un Jesús a mitad, no es un Jesús que hace una parte espiritual y deja lo material en la parte, no. Cuando Dios te bendice en lo espiritual, te va a bendecir en lo material, porque Dios es un Dios de autoridad, alabado sea su nombre, un Dios que puede transformar. Que me lea alguien el 3 y el 4, por favor, de Mateo 9, que estamos ahí. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo a Jesús sus pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis más en vuestros corazones? Otro, 5 y 6. Porque ¿qué es más fácil decir? Los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. 7 y 8. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. ¡Wow! Pero tuvo que trabajar cuando el enfermo recibió ánimo, tenía la capacidad para hacer. Tú tienes que recibir ánimo para tener la capacidad para que Dios cumpla tu propósito en tu vida. Sea el que sea pastoral, sea misionero, sea evangelístico, sea de ganar almas, sea de prosperar. Ay, no, pastor, yo no deseo la prosperidad. Yo sí. ¿A mí qué me dice? ¿Cómo no me va a gustar tener un coche 0 kilómetros e invitar al mundo a decirle, mira, esto es lo que Dios me dio? No que yo lo conseguí, papá, Dios me lo dio. Amados, Dios no es un Dios, por así decirlo, pobre. Ay, si Jesús no tenía donde reclinar su cabeza ni recostar. ¿Pero cuándo fue esto? Tienes que ver el contexto. ¿En qué situación fue que dijo eso Jesús? Ahora, decime algo. Si Jesús para muchos era pobre, ¿para qué tenía un tesorero Jesús? Porque los pobres no tienen tesorero. Por eso la Comisión Nacional de Hombres tiene un tesorero. Porque no somos pobres. Porque creemos en un Dios rico. Amados en el Señor, tenemos que aprender a visualizar. Una cosa, y la palabra dice, no améis las riquezas del mundo. Yo no tengo que enamorarme del dinero. Yo me enamoro de Jesús, pero necesito el dinero para la obra de Dios. Ahora, si tú no lo necesitas, me avisas, me lo pasas a mi cuenta, yo no me ofendo. No, tenemos que vivir. Para terminar, hay enfermos terminales que se mueren por una enfermedad terminal cuando el enfermo debería terminar con la enfermedad terminal. Repito,
Hay enfermos que se mueren por enfermedades terminales, cuando el enfermo debería terminar con la enfermedad. Claro que sí. Isaías capítulo 53, 4 y 5. Muchas veces nuestras palabras determinan nuestro futuro. Ay, mi mamá era diabética, cancerosa y no sé cuántas. Y yo capaz que voy a tener lo mismo. Me estoy maldiciendo por una palabra. Mi papá tuvo diabetes, úlcera al duodeno, y yo dije, Señor, no, yo no, porque yo soy tu hijo y yo estoy proclamando tu verdad, yo renuncio a eso. Si tú lo permites, gloria a Dios, y si no lo permites, gloria a Dios, pero yo estoy honrando tu nombre y te alabo a ti. Cuidado con las palabras que hablamos. Ah, yo soy pobre. En Chile, mi esposa es chilena, por eso le digo con libertad, todos hablan con hito. Un cafecito, un cochecito, una casita. Ay, Señor, dame un cochecito aunque sea malito. ¿Y Dios qué te da? Un coche malo. ¿Por qué vos querías eso? Digo, no, Señor, yo quiero un coche bueno. Y es muy antiguo, pero yo siempre lo cuento. La historia del loco lindo. Creo que una vez lo conté acá en Aranjuez. No me acuerdo. Bueno, había un cristiano nuevito, ¿vio eso? Que del primer amor, que ¡bah! Y escuchó en la radio que tenía que ser loco para recibir las promesas de Dios. Que si él quería un coche tenía que vivir como si tuviera el coche, pero que no lo tenía. ¿Y qué hizo el loco lindo? Llegaba a la fábrica. ¿Qué te pasa, loco? Espera que aparezca el coche. Este es mi coche nuevo. Pobrecito, tanto quiero un coche. Y se iba. Me voy. Llegaba a la casa, la esposa. ¿Qué te pasa, loco? No. Espera, querida, voy a aparcar el coche. Pobrecito, el loco lindo. Hay que buscar a los chicos al colegio. Voy en mi coche. Llegaba al colegio y hacía lo mismo. Y todos están locos. Pero ese loco le creyó a Dios y a la semana tenía un 0 kilómetro en su puerta. Bendita locura. Una mujer que por años no pudo tener hijos, Dios le dijo, tienes que vivir como si ya lo tuvieras. ¿Cómo? Cómprate un maternal, compra la cuna, compra los pañales. Y la mujer se compró el maternal. No estaba embarazada. Años. Y todas las amigas meneaban la cabeza. Pobrecita. Pobrecita ella que se perdieron la bendición porque esa mujer a los 9 meses recibió lo que ella le creyó a Dios. La palabra de Dios es locura a los que se pierden. Pero a nosotros, a los que creemos, ¡wow! Es poder. Amén. Y potencia de Dios. Aleluya. Isaías, estamos ahí. 53, 4, 5. Llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. A ver, varones, ¿alguna vez hicieron un puré de patata? Porque es lo más fácil, pues. O huevo frito. Bueno, un huevo frito, pero un puré de patata. ¿Qué hay que hacer con la patata? Molerla. Deja de ser redondita para hacer una pasta. Es lo que hicieron con Jesús. Lo molieron a palos, escupitazos, azotes. Dice que por su llaga fuimos. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Sanados. Sanados. Tiempo pasado. Ay. Cuando me dicen que mi esposa tiene cáncer, digo, pero tu palabra me dice que ella es sanada. Pero es un proceso
Y no se lo recomiendo a nadie porque es difícil. Pero la palabra dice sanado y yo le creo a la palabra y no le creo a la doctora que me dice lo otro. Realidad material, realidad espiritual. Yo le creo a Dios. Y dejo, por supuesto, tengo que ir al médico, tengo que hacer los estudios. Sí, no niego eso, hermano. Pero yo sigo creyendo que Papá Dios es el que tiene la última palabra. Ellos dicen algo, pero la última palabra siempre la tiene Papá Dios. Y el diablo, el día de la operación, la intervención de mi esposa, dijeron 2 horas y fueron 4. Y ya la fe me estaba flaqueando ya. Ya al último caminaba para allá, para acá, me daba vuelta, le decía. Y el diablo, ¿sabe qué me decía? Te vas a quedar viudo. ¿Y quién me va a querer? Le digo yo. Y Dios en su amor cuidó a mi esposa, la protegió y la hizo salir en bien. Pero en la fe también hay flaquezas, pero Dios nos sostiene. Fuimos curados. Por eso las palabras, hay enfermedades terminales que terminan con enfermos. Tengo sida, chao. Y a los 2 días se mueren porque sus defensas se bajan, su ánimo decae y pierde todo horizonte. Pero cuando mi ánimo está en Dios, hay una fuerza del poder de Dios que transforma mi ser. Hay una autoridad de Dios que me hace hollar al cachorro del león y comenzar a vivir otra dimensión, que es la dimensión de la fe en Cristo Jesús. Amados, este es el mensaje que Dios me entregó. Varones, levántense, fortalezcan, apoyen a nuestro hermano, hónrenlo. Dios necesita cabezas. Cuando no hay hombre, Dios levanta mujeres. Dios no tiene problema, Dios no es machista. Tenemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento. Ay, si no vas tú, sepa que si la victoria no será varón, será por una mujer. Porque esa mujer le creyó a Dios, punto. Ante Dios somos iguales, pero siempre Dios ha bendecido por la cabeza. No porque seamos más ni menos, no. Tenemos el mismo grado, la misma responsabilidad, pero Dios demanda de nosotros ser padre, ser sacerdote, ser hombre de Dios, ser ungido de Dios, para bendecir a nuestra esposa, bendecir a nuestros hijos, bendecir a nuestros nietos, que Dios me honró tener nietos, para que ellos sigan la obra de Dios.